viva voz Francisco Domínguez, candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Querétaro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Todo lo contrario, Ricardo. Buen día a ti y a todos los que te escuchan. ¿Cómo arranca la campaña de Francisco Domínguez por Querétaro? ¿Cuál es el primer balance de actividades hasta ahora y cómo siente sus posibilidades para llegar a la gubernatura, Francisco? En este momento, Ricardo, todavía soy precandidato. Mi partido no me ha inscrito ante el Instituto Electoral. Yo creo que va a ser candidato, pero bueno, a ver. Sí. En unos días sí lo seré en la inscripción el 25 de este mes y arrancaremos el 5 de abril. Campaña 60 días en el estado de Querétaro. Y pues el domingo fue una muestra, Ricardo, donde vino a tomar protesta la estructura territorial de mi partido, que va a ayudarnos en todos esos 60 días de campaña. Sí. Y pues logramos conjuntar lo que no se había podido hacer desde el 1 de julio del 2012. Estuvieron juntos el presidente Gustavo Madero, Ricardo Naya Queretano, que se decía que también quería, pero bueno, siempre no. Y otra presencia muy significativa, ¿no? La del expresidente Calderón, que públicamente se sabía que tenía diferencias muy fuertes con Madero. Usted logró reunirlos a todos. Sí, y más que eso, el expresidente Calderón fue su primera aparición en un evento político desde el 1 de diciembre del 2012, al igual que Josefina Vázquez Mota. Sí, es cierto. Su primera aparición en un evento político, y jefe Diego, como lo conocemos aquí en Querétano, sí. Todos de forma conjunta, todos hablando en favor de Pancho Domínguez y dando ánimos a la estructura que me hará el favor de acompañarme a partir del 5 de abril. O sea, está claro pues que el PAN va con todo y unificado en su torno, Francisco. Sí, pues así se dejó ver el domingo, Ricardo, y como tú lo dices, vamos con todo y tengo la seguridad y con este respaldo total, con lo que pudiera cada quien decirte, nuestros liderazgos que estuvieron el domingo, en una recuperación el 7 de junio del gobierno del estado para el panismo en Querétaro. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene actualmente Francisco Domínguez sobre Querétaro y por qué quiere gobernarlo? ¿Cuáles las principales problemáticas, los desafíos, los retos? Mira, los queretanos hoy te dicen, Ricardo, pareciera que tenemos otra cosa, pero en el Querétaro donde no pasa nada, sí está pasando, y el principal preocupación de los queretanos es una pena, igual que en las demás entidades. El primer tema es la seguridad. Somos un estado, efectivamente, no como califica Seguridad Nacional. Tenemos problemas fuimos de un dígito a 2 dígitos en robo de auto, robo casa habitación, robo de comercio, robo a transeúnte, con y sin violencia. Pasamos del 6-9% a 23%. Y es un tema donde, pues, si es con violencia, una afectación personal y al mismo tiempo patrimonial de las familias queretanas, y pues es algo donde lastima todos los días en estos números. Y el segundo, Ricardo, es el empleo, igual que en toda nuestro país. Querétaro llegó a tener una oferta enorme en empleo. Sí, tuvo unos años muy fuertes, ¿no?, de crecimiento, el asentamiento de industrias ahí, en fin. Muy fuerte la aeronáutica, la automotriz, el electrodoméstico y financiera, textil. Pero el año pasado, datos del INEGI, Ricardo, uno de Pancho Domínguez, fuimos la tercera entidad con más desempleo de todo el país, 6.9%. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se quebró Querétaro? Pues mira, yo creo que en este crecimiento, Ricardo, después del 2000, hasta el 2013 aguantó, donde
insisto, Pancho Domínguez quiere gobernar Querétaro, ¿y cuál es su compromiso con los queretanos? Pues seguir, recuperar estos números para darle la tranquilidad a los queretanos. Ricardo, tuve la oportunidad apenas la administración pasada de ser presidente municipal de la capital del estado, Sí. donde pudimos demostrar, sí en términos de seguridad, sí en términos de servicios, sí en infraestructura, sí en el manejo de las finanzas públicas, y queremos regresar todos estos números, ahora ya no nada más para la capital, sino para los 18 municipios, en donde le estamos diciendo, Ricardo, un Querétaro para todos. Sí tenemos un Querétaro próspero, sí es cierto, con oportunidades también, con calidad de vida también, pero del otro lado tenemos una mitad de un Querétaro que no tiene prosperidad, que no tiene oportunidades, y que con la pena, igual que en todo el país, hay pobreza, y en muchos lugares pobreza extrema, y queremos un Querétaro no nada más para uno, sino para todos. Finalmente, a reserva de que este espacio se quede abierto siempre, Pancho Domínguez, así se va a anunciar, a Pancho, no Francisco, Pancho Domínguez, ¿no? Sí, Ricardo. Suena más bravo, ¿no? Pues fíjate que aquí en Querétaro, antes de meterme en la política, soy ganadero, soy de rancho, y pues soy ranchero, fui presidente de los ganaderos 7 años, y luego diputado federal, luego alcalde de la capital, luego senador de la República, y siempre no es el senador, el alcalde, el diputado, siempre es Pancho Domínguez. Bueno, ¿por qué Pancho Domínguez es mejor opción que sus adversarios? Porque en este momento de la política mexicana y queretana, Ricardo, la gente está harto de nosotros los políticos, y en las 3 oportunidades que me han dado los queretanos no hemos hablado bonito. Los 3 los hemos demostrado con hechos, apostar en infraestructura, en educación, en salud, en seguridad, y no lo veo que el PRI lo haya hecho. Todo lo contrario, está en los números de regresión, y por eso es la gran diferencia de Pancho Domínguez contra mi compañero priista. Bueno, estaremos con este espacio abierto, insisto, gracias por tu confianza, y estamos al habla, gracias. Gracias, Ricardo, buen día, y a todos los que te escuchan. Gracias, hasta pronto. Y ahora que vienen las...